La parada nocturna. La lluvia caía sin piedad sobre el parabrisas del camión de Tom, creando un cúmulo de gotas que obstruían su visión. Sus manos tensas se aferraban al volante, sus ojos cansados luchaban por mantenerse abiertos. Había estado conduciendo durante horas, buscando desesperadamente una parada para descansar. Finalmente, divisó una gasolinera solitaria en la distancia. Las luces parpadeaban intermitentemente, lanzando destellos irregulares sobre el pavimento mojado. A pesar de la sensación de inquietud que lo invadía, Tom decidió que no tenía otra opción. Necesitaba descansar. Al acercarse a la gasolinera, una sensación de malestar se apoderó de él. El lugar parecía desolado, como si estuviera abandonado desde hace décadas. La pintura descascarada y las ventanas rotas le daban un aspecto fantasmal. Pero aún así, Tom aparcó su camión y se dirigió hacia la pequeña tienda de conveniencia. Al entrar, fue recibido por un silencio abrumador. El sonido de sus propios pasos resonaba en el aire, creando una sensación de irrealidad. La luz del local apenas lo iluminaba. Tom se acercó al mostrador, donde un anciano de aspecto sombrío lo observaba con ojos vacíos. Sus palabras salieron en un susurro rasposo, como si estuviera hablando desde las profundidades de un sueño. «Solo necesito un café», dijo Tom, tratando de ignorar el escalofrío que le recorría la espalda. El anciano asintió lentamente y se giró para preparar la bebida, dejando a Tom solo en la tienda. Mientras esperaba, miró a su alrededor, notando los estantes polvorientos llenos de productos caducados y envases rotos. En ese momento Tom fue consciente de que había sido una pésima idea entrar allí. El sonido de la cafetera zumbando lo sacó de sus pensamientos. El camionero se acercó al mostrador para recoger su café, pero cuando el anciano se lo entregó, sus dedos se rozaron brevemente. En ese momento, Tom sintió una descarga de frío que le recorrió la columna vertebral. ¿Cómo podía alguien tener una piel tan fría? Rápidamente, tomó el café y se dirigió hacia la salida. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, escuchó una voz susurrante detrás de él. «¿Tienes prisa, Tom?», la voz susurró, provocándole un escalofrío. Se giró para ver al anciano mirándolo con ojos vacíos y una sonrisa torcida. El corazón le latía con fuerza en su pecho, y el instinto le gritaba que saliera corriendo de allí. Pero antes de que pudiera hacerlo, el anciano habló de nuevo. «Te está esperando afuera», dijo, señalando hacia la oscuridad más allá de la puerta. Tom retrocedió horrorizado, sabiendo que algo terrible lo aguardaba en la oscuridad. Con un grito de terror, salió corriendo de la gasolinera y se lanzó a por su camión. Subió a él sin pensarlo. Sin mirar atrás, arrancó el motor y se alejó a toda velocidad, dejando atrás la gasolinera maldita y sus secretos oscuros. Mientras conducía por la carretera solitaria, Tom se prometió a sí mismo que nunca volvería a pisar ese lugar siniestro. Pero en lo más profundo de su mente, sabía que la experiencia lo perseguiría para siempre. Aquella había sido una seria advertencia de los peligros que acechaban en las sombras de la noche. Poco sospechaba que el fantasma, lo terrorífico y aquello a lo que se refería el anciano, era su propio camión. Cumpleaños en el bosque. El sol comenzaba ya se desvanecía cuando el grupo de amigas emprendió su viaje por la carretera serpenteante que atravesaba el oscuro e inmenso bosque de Ilven. El ambiente estaba cargado de emoción y expectativas mientras se dirigían hacia la cabaña aislada donde celebrarían el cumpleaños de Sara. Sara, la cumpleañera, era una joven vibrante y aventurera, siempre lista para nuevas experiencias. A su lado estaba Eva, su mejor amiga desde la infancia, una chica ingeniosa y decidida. Completando el grupo estaban Jess y Mia, dos chicas igualmente enérgicas y llenas de vida. A medida que avanzaban por la carretera, la conversación animada llenaba el interior del auto. La música resonaba en el espacio reducido, acompañada por risas y bromas. Pero a medida que se adentraban más en el bosque, un silencio incómodo comenzó a instalarse entre ellas. Sus voces se fueron apagando.
La oscuridad del bosque parecía devorar la luz del día, creando sombras inquietantes que se movían entre los árboles. A pesar de sus nervios, las chicas se esforzaron por mantener el ánimo alto, enfocándose en la diversión que les esperaba en la cabaña. Finalmente, llegaron a su destino, una cabaña rústica situada en lo profundo del bosque. La estructura de madera se alzaba entre los árboles, envuelta en la quietud de la naturaleza circundante. Sin embargo, a pesar de su aparente aislamiento, la cabaña parecía vibrar con una energía misteriosa y antigua. Al entrar, las chicas se encontraron con una decoración festiva que Sarah había preparado con esmero. Luces parpadeantes colgaban del techo, creando un ambiente acogedor y festivo. La chimenea crepitaba en una esquina, proyectando sombras sobre las paredes de madera. Decidieron que había que animarse para empezar su escapada con buen pie. A medida que avanzaba la noche, la fiesta cobraba vida con música, baile y risas. Las chicas brindaban por Sarah, deseándole felicidad y aventuras en el año que tenía por delante. Pero a medida que la noche avanzaba, una sensación de inquietud, más intensa que la del viaje, comenzó a apoderarse del grupo. Jess fue la primera en notarlo. Mientras recogía leña para la chimenea, escuchó unos susurros que parecían salir de los árboles circundantes. Al principio, pensó que era su imaginación jugándole una mala pasada, pero cuanto más tiempo pasaba en el bosque, más fuertes se volvían los susurros. Mia también comenzó a sentir una presencia inquietante a su alrededor. Mientras se aventuraba hacia el borde del bosque en busca de una vista panorámica, sintió que algo la observaba desde las sombras. Se volvió rápidamente, pero no había nada más que la oscuridad del bosque. Eva, siempre la más escéptica del grupo, intentó desestimar las experiencias de sus amigas como meras coincidencias. Pero a medida que la noche avanzaba, incluso ella comenzó a sentir una sensación de malestar que no podía ignorar. Fue entonces cuando Sarah desapareció. El pánico se apoderó del grupo cuando se dieron cuenta de que su amiga había desaparecido sin dejar rastro. Salieron corriendo de la cabaña, buscando en todas partes en busca de señales de su paradero. Pero el bosque permanecía silencioso y oscuro, como si hubiera engullido a Sarah por completo. Decididas a encontrar a su amiga, las chicas se dividieron y se aventuraron más profundamente en el bosque. La oscuridad las rodeaba, envolviéndolas en un abrazo frío y desalentador. Cada sombra parecía albergar un peligro desconocido, cada sonido susurraba una advertencia inaudible. Fue entonces cuando Eva vio algo entre los árboles, una figura solitaria, de pie en el borde del claro. Era Sarah, con su cuerpo iluminado por la luz de la luna, pero su rostro inexpresivo y sus ojos vacíos arrancaron un escalofrío por la espalda de Eva. Con cautela, Eva se acercó a su amiga, buscando una explicación. Pero Sarah no respondió, sus labios permanecieron sellados mientras miraba fijamente al vacío. Fue entonces cuando Eva se dio cuenta de que algo estaba realmente mal. La energía que emanaba de Sarah no era humana, era oscura y retorcida, como si estuviera poseída por fuerzas más allá de su comprensión. De repente la desaparecida levantó la mirada. Tenía los ojos inyectados en sangre. Con un grito de terror, Eva se apartó de su amiga, retrocediendo hacia el bosque oscuro. Las sombras se cerraron a su alrededor, envolviéndola de nuevo en una oscuridad impenetrable. Pero Eva no retrocedió, no mientras su amiga estuviera en peligro. Mientras avanzaba entre los árboles retorcidos, escuchó nuevos susurros. Finalmente, llegó a un claroscuro donde encontró de nuevo a Sarah, pero su amiga ya no era la misma. Sus ojos ya no eran rojos, simplemente parecían vacíos y reflejaban la oscuridad del bosque. Su voz resonaba con un tono ajeno. Con el corazón roto, Eva se dio cuenta de que Sarah estaba perdida para siempre en el abrazo del bosque, condenada a vagar entre las sombras por toda la eternidad. Con lágrimas en los ojos, se alejó, sabiendo que había hecho todo lo que estaba en su poder para salvar a su amiga, pero aceptando que algunas fuerzas son demasiado poderosas para ser vencidas.
Una cosa no sabía, ese era el destino de Sara en su 20º cumpleaños, y el lugar en el que las había reunido no era una simple casualidad. Aquello no era una simple fiesta de cumpleaños. Era una fiesta de despedida. La encrucijada. La noche envolvía la carretera solitaria, proyectando sombras alargadas sobre el pavimento. Mark y Lisa viajaban en silencio, perdidos en sus propios pensamientos mientras avanzaban por el camino que se adentraba en el desierto. La relación entre ellos había estado tensa en los últimos meses, plagada de discusiones y malentendidos. Pero este viaje, esta escapada improvisada, había sido su intento de reconectar y encontrar la chispa perdida que una vez compartieron. A medida que avanzaban, la carretera se volvía más estrecha y desolada, el paisaje árido se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Finalmente, llegaron a la encrucijada, una división de caminos en medio del desierto que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Mark y Lisa se detuvieron, observando las diferentes direcciones con incertidumbre. ¿Y ahora qué?, preguntó Lisa, con voz temblorosa. Mark frunció el ceño, consultando el mapa en su teléfono. Pero no importaba cuántas veces lo revisara, aquella encrucijada no aparecía en ninguna parte. No lo sé, admitió Mark, frustrado. Parece que estamos en medio de la nada. Este mapa está mal. Lisa suspiró, mirando a su alrededor con nerviosismo. Había algo en el aire, una sensación de inquietud que no lograba sacudirse. Se sentía como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles, como si el desierto mismo estuviera vivo y respirando a su alrededor. Decididos a encontrar una salida, Mark y Lisa tomaron una decisión y se dirigieron hacia uno de los caminos, el de la derecha, con la esperanza de que los llevara hacia su destino. Pero a medida que avanzaban, la carretera parecía estirarse hasta el infinito y el paisaje apenas cambiaba a su alrededor. El tiempo había perdido su significado. Las horas se desvanecían en la oscuridad de la noche y no veían nada relevante en el horizonte. Mark y Lisa comenzaron a sentirse desesperados, atrapados en un laberinto de caminos sin fin que los conducía a ninguna parte. Fue entonces cuando una figura solitaria apareció en la distancia, parada en medio de la carretera. Era un hombre anciano, con ojos sabios y una sonrisa gentil en su rostro arrugado. Se detuvieron para ver qué pasaba. El hombre se acercó a ellos con paso lento pero seguro, como si conociera los secretos del desierto mismo. «Están perdidos», dijo el anciano, con su voz resonando en la quietud de la noche. «Pero hay una manera de encontrar su camino de regreso». Mark y Lisa se miraron el uno al otro, cautelosos pero esperanzados de que finalmente encontrarían respuestas. El anciano les habló de la encrucijada, de su poder para unir destinos y cambiar el curso de las vidas. Pero primero, continuó el anciano, deben enfrentarse a una elección. Una elección que determinará su destino. Mark y Lisa escucharon atentamente mientras el anciano les hablaba de las posibilidades que se extendían ante ellos. Podían continuar por el camino que habían elegido, enfrentando los desafíos que se presentarían en el camino. O podían retroceder y buscar en la nueva dirección, confiando en que el universo los guiaría hacia donde pertenecían. Mark y Lisa tomaron una decisión, juntos. La misma. Sin discutir. Agarraron sus manos y avanzaron juntos hacia lo desconocido, sabiendo que su destino estaba entrelazado y que solo unidos podrían encontrar el camino a casa. Confiaron. Siguieron conduciendo en la dirección que habían tomado desde un principio. A medida que avanzaban por el desierto oscuro, Mark y Lisa sintieron una sensación de paz que nunca habían experimentado antes. Sabían que no importaba lo que les deparara el futuro, siempre estarían juntos. Y mientras la encrucijada desaparecía en la distancia, el anciano los observaba con una sonrisa enigmática y maliciosa en su rostro, sabiendo que habían tomado la decisión correcta y que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El viejo sabía que nunca llegarían a un destino. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos.
Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.